Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal, Pablo Muñoz y Turrieta. Hoy tengo aquí un gran invitado, un gran amigo, el padre Javier Olivera Rabasi, quien dirige el sitio, el reconocido sitio de historia Que no te la cuenten. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Encantado, muy buenas tardes también a todos los que están escuchando, tanto sean los que son mexicanos como familia de mexicanos, como no, porque en esto es la historia, como siempre, pertenece a todo el mundo. Así que bienvenidos y gracias por la invitación. Muy bien, obviamente que como todos saben, la intención de este vivo era presentar la historia de los cristeros y la batalla, como dice el título, por la libertad religiosa, por la libertad de la iglesia. A mí me sorprendió cuando estuve en México que mucha gente, por un lado me sorprendió la cantidad de gente que me sigue que son descendientes de cristeros, es un honor gigante, pero también me sorprendió la cantidad de gente que tal vez no sabe cuál fue la historia de los cristeros en el mismo México. Obviamente que si hablamos de otros países, es una historia muchas veces desconocida y que me parece muy actual por la situación en la que se está viviendo hoy en día y qué significaría para un cristiano hoy en día tener ese espíritu que tuvieron los cristeros. Así que si podemos comenzar hablando de la contextualización histórica, en qué situación particular de México es que se da este levantamiento de la población que luego fue llamado cristero. Buenísimo, a ver, si es posible, voy a intentar compartir con ustedes algo. Esto que están viendo en pantalla es, bueno, es el libro que fue fruto de mi tesis doctoral en historia. Yo me doctoré en historia con este tema. Por eso es un tema tan querido y tan, digamos, tan, por mí, cada vez que me piden este tema no puedo decir que no, ¿no? Bueno, nos encontramos con el México, puntualmente, de la conquista, ¿no? La Nueva España, como se le llamó, la perla de España. México es la niña mimada, siempre se dice, de España, ¿no? Y la evangelización que se fue dando, obviamente, a partir de la primera llegada de los primeros conquistadores con el gran conquistador, hoy por hoy muy vapuleado, denostado, etcétera, que es Hernán Cortés. Claro, Cortés no fue un santo, porque no hace falta que no siempre los héroes son santos, aunque muchas veces los santos terminan siendo héroes. Y llega al México, y a la conquista de México la evangelización se va a dar de modo dispar, de modo distinto. El grueso y el fuerte de la evangelización se va a dar sobre todo en el centro de México. Por eso quizá a alguno le va a llamar la atención que sobre todo la cristiandad se va a dar más bien en la zona central y no tanto en el norte, ni digamos en el sur o sur podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿por qué? Uno dirá, ¿por qué no tanto en el sur? En el sur, esta zona de acá, la zona de Chiapas sobre todo, estuvo este sujeto patibulario que fue Fray Bartolomé de las Casas, el gran inventor, gran en el sentido irónico de la palabra, de la leyenda negra antihispana. Fray Bartolomé de las Casas no entró en este tema, pero es un tema apasionante, seguramente. Fraile dominico, converso, esclavista, que de algún modo, como para redimir sus pecados de juventud, termina como, digamos, agrandando lo que habían sido los posibles abusos de algunos conquistadores. Él lo multiplicaba por millones, y millones, bueno, al punto tal que ya en tiempo de Fray Bartolomé de las Casas fue refutado por sus contemporáneos. ¿Y por qué entonces digo que no tanto del sur? Como ustedes pueden ver, obispo de Chiapas fue Fray Bartolomé de las Casas. Estamos hablando de mediados de 1500, o sea, puntualmente ya por 1540 más o menos. Porque la zona del sur, Fray Bartolomé de las Casas ha sido más o menos una especie de teólogo de la liberación de aquel tiempo. Decía él que no había que evangelizar a los indios, había que dejarlos como tranquilitos así, sin ni siquiera aprender la lengua, porque había que dejar que estuviesen en su propia cultura, en su propia religión, etc. Bueno, entonces, por un lado, nos encontramos con eso. Vamos a pasar acá. Si me permite hacer un comentario cortito Diga. al respecto, es interesante que Fray Bartolomé de las Casas, incluso cuando él va a España como obispo a luchar en favor de los indígenas, curiosamente se queda en España y vive más o menos 40 años en el convento de San Gregorio recibiendo un sueldo por obispo que nunca ejerció como obispo tampoco, ¿no? Bueno, lo echaron a patada los curas de su propia diócesis. Él no llegó a estar ni siquiera año y medio dentro de su diócesis en Chiapas, porque los sacerdotes mismos de su diócesis, pensemos que estaba recién comenzando, digamos, la división en diócesis, en arquidiócesis. Tenemos a Fray Juan de Zumárraga, el obispo de San Juan Diego,
bueno, claro, estamos recién comenzando con los inicios. Y a él lo van a echar de su diócesis. Por lo tanto, como decías bien, las últimas décadas de su vida va a vivir a expensas de la corona, puntualmente de Carlos V, lo más campante, lo más tranquilo en España. Y ahí en España va a ser la famosa controversia, que se va a Claro. llamar así, la controversia de Valladolid, ¿no? En 1550. Ese debate de Valladolid con Juan Ginés de Sepúlveda, donde él hace una apología de los sacrificios humanos porque los indígenas le daban a la divinidad, a sus dioses, lo mejor que tenían, que eran sus niños, ¿no? Las vidas de sus hijos, lo cual es tremendo. Aparte de la apología de la esclavitud, diciendo que los indígenas hay que dejarlos tranquilos, hay que traer negros que trabajen porque los negros son Exactamente. inhumanos, decía, ¿no? Claro, bueno, Fray Bartolomé de las Casas dice que uno no pierde las mañas de viejo, no de grande. Pero Fray Bartolomé de las Casas es uno de los grandes esclavistas y los promotores de la esclavitud negra. ¿Por qué? Lo voy a decir muy cortito porque no es el tema concreto, pero dado que las leyes de Indias favorecían tanto a los indígenas, él propuso esto, tuvo el tino, digamos, la caradurez de hacerlo, de proponer que en vez de indios se contratasen como esclavos a los negros africanos. ¿Por Claro. qué? Porque los indios estaban sometidos a las leyes de Indias. Tenían un régimen de jornada laboral, podían trabajar 8 horas diarias y nada más. Eh, perdón, las mujeres embarazadas no podían trabajar. Por eso los gobiernos populistas como Cuba, Venezuela y compañía no son los que trajeron el régimen de 8 horas diarias de trabajo, ¿no? Esto estaba con la iglesia en las leyes de Indias. Entonces Fray Bartolomé de las Casas va a proponer que vengan los negros. Claro, los negros son, como no eran ciudadanos, digamos, de España, digamos así, del imperio, entonces, bueno, podían ser esclavizados porque no eran cristianos, eran paganos. Entonces propone esto. Bueno, en el debate, como vos decías recién, termina perdiendo contra Ginés de Sepúlveda, sacerdote diocesano, español, aristotélico, católico 100%, de buena línea, contra este personaje. Pero lo cierto es que, bueno, el sur de México entonces quedó poco evangelizado. El norte, como decía don Porfirio Díaz, pobre México tan lejos de Dios, ¿no? Y tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica. El norte siempre fue, claro, es una famosa frase de don Porfirio, ¿no? Masón, él, pero bueno, bastante más sensato que otros. Este personaje que tenemos en pantalla es el presidente Juárez, Benito Juárez. El que te hizo No, famoso ante López Obrador recientemente. sí, la verdad que tengo una hermosa relación con el presidente López Obrador, la verdad que me ha ayudado muchísimo en el sitio web, he financiado gratuitamente, le he permitido que gratis entren todos sus funcionarios del gobierno a mi página web, así que estoy muy contento, muy agradecido con mi amigo AMLO, sí, correcto. Pero bueno, sí, dijo una tontera, pobre, siempre están buscando alguna excusa para pegarle a un cura, pegarle a la iglesia, y bueno, en fin, no le salió bien, pobre. Tiene que buscar mejores asesores de marketing. Y bueno, Benito Juárez, lo que están viendo al inicio, abajo a la izquierda, es los signos masónicos. La gran mayoría de los presidentes mexicanos ha pertenecido a esta secta impía, masónica, Ujú. condenada por la iglesia, por cierto, por las dudas, todavía hasta el día de hoy está condenada por la iglesia. Y bueno, Benito Juárez, el indio zapoteco, como le decían, hay un libro famoso, yo dije esa frase, entonces quedó como el padre Javier era un racista, bueno, en fin. Entonces, si yo digo el indio San Juan Diego, el indiecito San Juan Diego, también somos racistas, y bueno, en fin, pero no importa. Es conocido así en la historia. Benito Juárez, a su vez, para mostrar que no hacía falta ser rubio, alto, ojo celeste, ni ser Maximiliano I para ser emperador o presidente de México. Fíjense lo importante que como llegó a la presidencia en el pleno, a mitad del siglo XIX, una persona de extracción indígena como Benito Juárez. Bien, entonces, este es el antecedente remoto de la cristiada, de la persecución religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1857 se va a dar la famosa Constitución de México, ¿no? Que ya de por sí tiene un tinte fuertemente anticatólico. Anticatólico significa en México antipopular, porque la verdad que como México muchas veces se define, ¿no? Que es 99% católico y 100% guadalupano, a menos era así antes. Hoy por hoy Ujú. hay muchas sectas y todo, ¿no? Pero la política de Benito Juárez y a su vez lo que va a desencadenar después, que es toda la revuelta de los famosos religioneros, los que se van a levantar contra la persecución religiosa pasado el mediado del siglo XIX, va a ser que don Porfirio Díaz, cuando llegue al gobierno después, sea un poco más suave. Acá está el tiempo del porfiriato. Al porfiriato se le llama algo así como una especie de tiempo de paz, ¿no? Dentro
de la historia de México respecto a la Iglesia Católica. Don Porfirio era masón, pero no era tonto. De hecho, muere bastante reconciliado con la Iglesia, pero no va a perseguir de modo tan cruento como había sido en el tiempo de Juárez a la Iglesia Católica. Y bueno, y acá más o menos nos encontramos en los antecedentes, digamos, de lo que va a ser la cristiada. Vamos a tener la famosa consagración de México, esto seguramente lo conocen los que son mexicanos o los que son de afuera, en el Cerro del Cubilete. Algunos dicen que es el centro geográfico de México, algunos me dicen que no es así, que hay otro lugar, pero bueno, más o menos se conoce siempre así. En la consagración de México en el Cubilete. Disculpa, ¿en qué estado Sí, se encuentra el cubilete? si yo no me equivoco, está en Guanajuato, Ujú, si no me equivoco, o cerca de Guanajuato, ¿no? claro. Hace más de 20 años fui, no pude volver nunca, pero me parece. De hecho, esa foto que está ahí la saqué yo, me acuerdo. Cuando hicieron la dinamitación de este famoso monumento, milagrosamente quedó la cabeza y el corazón, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahí dicen que es Guanajuato, perfecto. Guanajuato. Gracias a Sí, Mirna por la aclaración. sí. Perdón, pero somos profanos, somos argentinos hablando de México. ¿Sí? Es como si dos Hablando de mexicanos, los mexicanos, por favor, que nos corrijan. claro, es como si dos mexicanos, yo siempre que voy a México a hablar de estos temas, es como digo, pido perdón porque es como si dos mexicanos hablaran de la guerra de Malvinas, digamos. Claro. Pero ¿por qué? Porque, a ver, en México, esto es importante, ¿no? Entender, porque en México hubo una conspiración del silencio durante casi 50 años. Terminada la cristiada en 1929, prácticamente no se podía hablar del tema y se comenzó a hablar después recién con el tiempo. O sea, era un tema que se corría de boca en boca, de familia en familia, porque hasta el día de hoy nos sigue teniendo gente que le escribe a uno, seguramente a vos también, Pablo, yo soy nieto o sobrino nieto de cresteros, mi abuelito, etcétera, mi tía abuela, ayer, hace 2 o 3 días, me escribían diciéndome que a una jovencita que era abuela de una señora que ahora me escribe, la habían enterrado. Fíjense que es durísimo esto, ¿no? Porque esto es un tema que no se conoce. Y las feministas de ahora, las femibolches, no hablan del tema. La habían enterrado en una especie de establo lleno de bosta, de excremento de caballo, para que los soldados no la pudiesen encontrar, porque a las niñas que encontraban, niñas que eran violadas, ¿no? Entonces, tremendo. Entonces ella me contaba hace 2 días esto, de esta persecución tan dura que sufrieron. Bueno, entonces ahí nos encontramos, a ver si puedo ver, aquí estamos. Esta es la imagen que después fue reconsagrada, es la de actual, es hermosísima, la verdad que hermosísima en tiempos de calles. Bien, y acá entonces nos encontramos ya en si queremos, en el antecedente próximo, directo, ya no remoto y antiguo, sino directo, que es la famosísima Constitución de Querétaro, la reforma constitucional del año 1917. Por las dudas, 1917 es el año de la revolución bolchevique en Claro. Rusia, es el año, para que nos ubiquemos, de la Virgen de Fátima, los errores de Rusia, etcétera, se desparramarán si no se consagra el Inmaculado Corazón, etcétera. Y acá se va a dar la reforma constitucional de Querétaro. Los que están así levantando el brazo no es porque sean fascistas, ni nazis, ni nada de eso, sino porque están jurando. La inmensa mayoría de estos eran radicales en sentido más bien socialistas, ¿no? Y liberales. Estaban los dos Los dos bandos. bandos. Pero en esto estaban todos de acuerdo, tanto liberales como, si queremos, socialistas o comunistas, estaban de acuerdo en que México tenía que ser la nación modelo del laicismo dentro de Hispanoamérica, ¿no? Y por eso la misma Constitución de Querétaro, la reforma constitucional del 17, va a plantear una serie de artículos que van directamente contra de la libertad de la iglesia, ¿no? Y acá entramos un poco en tema, ¿no? Lo que poníamos, Pablo puso como título de esta conversación, la libertad religiosa, la batalla, la lucha, la guerra por la libertad religiosa. Y acá tenemos que entonces entrar a definir, Pablo, qué entendemos nosotros por libertad religiosa, ¿no? Y Así acá es. el que conoce el tema sos vos, así que te dejo la palabra. Bueno, a ver, antes de ir al tema de libertad religiosa específicamente, me gustaría hacer una pregunta también para que la gente entienda qué tipo de modelo seguía
este gobierno durante el Congreso de Querétaro al instituir esta nueva constitución de 1917, porque no encontramos un parangón en ningún país de Hispanoamérica, no lo encontramos tampoco en los Estados Unidos o el caso de Canadá. ¿A qué país específicamente estaban mirando ellos? Yo me imagino que a la situación que se sigue o que se da en esa época en Francia, ¿no es cierto? Bueno, es que sí, es que la revolución llamada así, la revolución mexicana, y lo que va a ser la contrarrevolución cristera, así la llamo yo, que es lo contrario a la revolución, no es una revolución contraria, sino lo contrario a la revolución, que es dar vuelta a todo, en gran parte, aunque tiene mezclas de populismos, de caudillismos, e incluso de los famosos Zapata y Pancho Villa, que tienen sus cosas buenas en algunas cosas y otras que son malas, se inspiran sobre todo en esa revolución que fue la Revolución Francesa, si queremos, y lo que vino, que todo el periodo de, digamos, la post, entre comillas, ilustración, ¿no? Que en realidad es una especie de ir contra las tradiciones, no quiero decir la palabra, el conservadurismo, porque la verdad es que no es exactamente la palabra, pero es ir contra el mismo pueblo, porque no hay nada más impopular en México de 1917 o 1920 que ir contra la iglesia. O sea, ahora vamos a ver enseguida que la gente no estaba con este tema. Y por eso es que no van a lograr ganar la guerra, van a tener que hacer un arreglo porque estaban perdiendo la guerra, el gobierno estaba perdiendo Claro. la guerra contra los católicos, ¿no? Pero sí, el modelo que seguía era el modelo, si queremos, del liberalismo mezclado con el socialismo francés de la peor calaña, ¿no? Bueno, recordemos a ver que muchos, no me quiero salir del tema para hablar ahí específicamente de lo que me decías recién de la libertad religiosa, pero recordemos que Quebec, por ejemplo, aquí en Canadá, se convirtió en el bastión misional de la iglesia en el siglo XX, debido a que Francia expulsó a todas las órdenes religiosas, expropió todos los bienes, ¿no? Y esos misioneros terminaron yendo a dos lugares, a Bélgica y a Quebec. Y estos dos lugares, tanto Bélgica como Quebec, fueron los centros misionales más grandes del mundo en el siglo XX. Bueno, Holanda también. Y curiosamente hoy, paradójicamente, son los lugares más progresistas del planeta Tierra, ¿no? Por esos misterios de la historia. Pero hablando de libertad religiosa que me preguntaba recién, yo creo que lo importante que hay que entender aquí al hablar de ese término, que es un término que tiene muchos significados y que por lo tanto ha dado lugar a una confusión muy grande de lo que significa, porque por un lado, estos personajes liberales y socialistas del siglo XIX hablaban de una libertad religiosa, pero en realidad ellos cuando hablaban de libertad religiosa era que cada uno crea en lo que quiera, total, no sirve de nada la religión, es un mito, y como es un mito, debe estar restringido en la vida privada de la persona, ¿no? Y entonces, así como a partir del siglo XVI, XVII, se comienza a configurar una nueva noción de religión. Para un cristiano anterior al siglo XVI, la religión era todo aquello que lo ligaba, que lo religaba, que lo unía a Dios, a la divinidad. El culto, los sacramentos, la oración, pero incluso las mismas acciones de la vida diaria que se hacían por un fin que lo trascendía, ¿no es cierto? Una persona que ofrece su trabajo a Dios, por ejemplo, era un acto profundamente religioso. Lo que hace toda esta transformación política en Occidente es decir, la religión pertenece a la vida privada y de ninguna manera puede influir en la vida pública de una sociedad. Por lo tanto, al momento de hacer una constitución, por ejemplo, no tiene que tener ningún elemento que tenga un resabio de cristiandad y entendiendo por lo mismo también la civilización occidental. Recordemos, ¿no es cierto?, Descartes que dice que debemos olvidar completamente el pasado y comenzar de cero. Ese comenzar de cero se aplica no solamente a la filosofía, sino también a la cultura, al arte, a la política, a la vida económica de una nación. Y por lo tanto, cuando esa unión en la fe que se daba en Europa de una manera especial se pierde, comienza a haber toda una batalla por llenar ese espacio vacío. Y el problema para los cristianos, y aquí comienza a tener más sentido el tema de la libertad religiosa, es que ser cristiano, ser católico o ser evangélico, o la persona de la denominación que sea, eso implica vivir de acuerdo a una manera determinada, de acuerdo a una serie de preceptos determinados, preceptos morales. Y cuando nosotros tenemos una cultura, tenemos un Estado, tenemos
un sistema que para poder pertenecer te obliga, en cierta manera, a claudicar a tus principios morales. Ahí es donde se da principalmente la violación de un derecho profundo de la persona, no solamente a conocer a Dios o a conocer la verdad, sino a vivir de acuerdo también a esa verdad, ¿no es cierto? O vivir de acuerdo al Evangelio. Claro. Eh, y es lo que hay que entender, porque muchas personas dicen, no, la libertad religiosa es herejía decir eso. Por ejemplo, había una persona en los comentarios cuando puse el anuncio de esta conferencia, decía, no, eso es herejía, la libertad religiosa. Pero bueno, depende de qué se entienda por libertad religiosa. Si se entiende esa noción liberal o incluso comunista, porque los comunistas hablaban de la libertad religiosa, ¿no? Obviamente que eso no es lo que entiende un cristiano por libertad religiosa. Lo que un cristiano entiende por libertad religiosa es tener la libertad de poder profesar su fe y de poder especialmente vivir de acuerdo a su fe, de tal manera que ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en alguna institución social tenga que claudicar de su fe para poder pertenecer. Sí, y a ver, esto que voy a decir ahora es políticamente incorrectísimo y a su vez para muchos va a ser eclesialmente incorrecto, ¿no? Pero lo cierto es que la doctrina católica de la libertad religiosa significa que la única religión verdadera es la católica. O sea, es la que nuestro Señor Jesucristo instituyó, católica, apostólica, porque viene de los apóstoles, ¿no? Claro. ¿Y qué significa el resto? Significa que uno... ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con los judíos, con los musulmanes, con los budistas? ¿Que hay que matarlos, hay que segregarlos? No, 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 no. Se los tolera. Se Claro, tolera. como pone aquí en el comentario. Exactamente, se tolera, o sea, porque si no, no entendemos lo que es la libertad religiosa. La libertad religiosa es libertad de la iglesia, digo para que uno sepa. Y se tolera porque nadie va a imponer la religión a otra persona, porque eso nace de la gracia de Dios, ¿no? O sea, así como se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, que no ha nacido ni de la carne, ni de la sangre. Dios envía la luz a cada hombre que vive en este mundo. Pero uno no puede imponerle como si fuera una cuchara, le mete en la boca la religión católica. No, 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 por cierto. Pero lo que ahora vamos a ver enseguida, los carteles y todo, la Liga Nacional en Defensora de la Libertad Religiosa en México, que era para un cristiano, que era para Anacleto González Flores, que era para Gómez Loza, que era para no sé, para Beato Pro, la libertad religiosa. No era como algunos entienden al día de hoy, digamos, la libertad de que cada uno haga lo que se le ocurra, que crea en la Pachamama, en la mar en coche y en lo que fuera. No, 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 un momentito. Significa que la iglesia tenga libertad para poder libremente en la vía pública, en la vía privada, lo que sea, ejercitar su culto, ¿no? Claro. Eso era para ellos la libertad religiosa, porque si no, a veces cuando uno, por ejemplo, cuando ve la película Cristiada, la película está muy buena, está la que salió hace como 10 años más o menos, hecha muy tipo a lo gringo, a lo yankee, ¿no? Claro, la libertad religiosa parece la libertad de la democracia norteamericana. En realidad, bueno, no exactamente. La libertad religiosa para un cristero era déjeme vivir en la única religión verdadera, que es la católica, ¿no? Y no me persigan, como estos personajes que están ahí en la foto, de la reforma del 17 querían hacer, la reforma de la Constitución de Querétaro. A ver si pasamos a alguna cosa más. Bueno, fíjese el clima que se vivía en aquella época y los atentados que existían, ¿no? Que la misma Basílica de Guadalupe, obviamente no la actual basílica, esta grandota, sino la que está al lado, ¿no? los que conocen el Tepeyac, la que está al lado, tuvo este famoso atentado de un personaje que al final nunca lo condenaron, nunca lo penaron, y está el famoso Cristo del atentado, cuando uno entra a la basílica por la puerta central, si no me equivoco, a la derecha, a pocos metros está en una vitrina de vidrio, o al menos estaba, este Cristo arqueado, se encontraba en la misma basílica, sobre el altar, defendiendo a su propia madre, habían colocado una rama de flores con dinamita. A partir de este episodio, de hecho, hablando con él hace poquito con Monseñor Eduardo Chávez, el famoso guadapunólogo, no me sale experto en la Virgen de Guadalupe, postular la causa de San Juan Diego, es que se va a colocar en tiempos de la cristiada una réplica, ¿no? Una falsificación de la Virgen de Guadalupe en el lugar donde se encontraba, y se va a llevar en un armario chino a una familia cerca de allí a la Santísima Virgen de Guadalupe, a la imagen milagrosa de la Virgen, ¿no? En base a este atentado. Pero bueno, existían este tipo de cosas. A ver si pasamos un poco más. Va a venir entonces Obregón,
de 1920 a 1924, entonces estoy diciendo rápidamente, en el 17 se colocan ciertos artículos, en la Constitución de Querétaro se colocan ciertos artículos persecutorios contra la fe católica, contra la Iglesia católica. Obregón no se va a animar a ponerlos en práctica. Ustedes saben que cuando hay una ley suprema como una constitución nacional, después hay que aplicarlo por una ley, no sé, por el Código Civil, por el Código Comercial, por el Código Societario, el Código Penal. Bueno, Obregón no se va a animar. Y en el año 24 va a subir el poder este sujeto. Bueno, acá este es un detalle. Incluso intentan colocar una Iglesia Nacional Mexicana. Esto los mexicanos tampoco, muchos no lo saben este tema, ¿no? Se quiso colocar una Iglesia Nacional Mexicana con un pobre cura, el famoso patriarca Pérez. Apenas tuvo 7, 8 curas que lo siguieron. Después, bueno, al final todos se arrepintieron, incluso él. Este hombre, patriarca Pérez, fíjense lo loco que estaba, que había pertenecido en tiempos anteriores, cuando era más jovencito, a una especie de secta masónica, como si dijera hoy al Rotary Club, ¿no? Que está cercano a la masonería, o es una especie de monaguillo de la masonería. Bueno, hasta que va a llegar este sujeto patibulario al poder, don Plutarco Elías Calles, venía de Sonora, ¿no? Él va a subir a la presidencia con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Va a ser el presidente de México entre el 24 y el 28. Y Calles, también masón, estas son fotos reales, digamos, ¿no? Aunque venía de familia católica, su mamá era católica, su esposa era católica, bueno, como todos estos que creen que pueden ser católicos y masones al mismo tiempo, o sea, va a decir, bueno, yo estoy dispuesto a hacer frente a este problema que tenemos de regular las leyes persecutorias contra la Iglesia que se encuentran en la Constitución de Querétaro. Hay que aplicar esta Carta Magna, hay que aplicarlo al concreto. Una Una pregunta. La Constitución de Querétaro, porque para los que no sean mexicanos, de hecho, el nombre verdadero del país es Estados Unidos Mexicanos. Tenemos una serie de estados, cada uno con su constitución, con sus propias leyes, y por eso a veces en México, para la batalla pro vida, uno dice, bueno, vamos a luchar porque quieren legalizar tal cosa en tal estado y luego en otro estado. Muy parecido al sistema como funciona en los Estados Unidos, Claro. donde hay un verdadero federalismo que en Argentina, por más que se hable, eso no existe prácticamente. ¿La Constitución de Querétaro era una constitución a nivel federal o que completo, aplicaba a nivel nacional? Claro. Después el nombre es simplemente geográfico. Correcto. Después cada estado tenía que ver cómo hacer para aplicar, o cada provincia cómo aplicar. Por eso mismo es gracioso que esta ley penal, que se va a llamar así la ley Calles, se la va a conocer así, como la ley Calles, es una ley penal que regula en varios artículos cómo hacer para regular la vida religiosa en México, que reitero, la vida religiosa en México, en el México de la década del 20, era la religión católica, o sea, era la vida católica, porque era la inmensa mayoría era católica. Por eso es que reitero, y esto don Porfirio Díaz lo entendió bien, muy bien. O sea, las leyes que iban contra la misma población mexicana en cuanto católica eran leyes que iban a ser impopulares, impracticables, no tenían ningún sentido. Por eso, por ejemplo, a ver, entonces, la Constitución, una ley general y abstracta, se la lleva a la práctica en cuestiones concretas. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, impracticables se le imponía al mexicano de la década de 1920? Por ejemplo, la famosa, lo que implicaba la desamortización de los bienes de la Iglesia. O sea, a partir de ese momento, la Iglesia comenzaba a ser una entidad prácticamente pública. O sea, lo que hizo el patriarca Pérez, en realidad, es de algún modo seguir con la idea de la Constitución del 17. La religión puede ser practicada nada más que a nivel personal. Muy parecido a lo que sucedió después de la Revolución Francesa, muy parecido. Claro. Los templos, todos los bienes físicos, los bienes inmuebles de la Iglesia pasaban a ser administrados por parte del Estado. Se impedía, por ejemplo, la educación católica. Vos no podías tener educación católica. Podías tener educación católica puertas adentro, dentro de tu propia casa, pero no existía, no se podía más impartir una religión católica en los colegios. Los colegios eran a partir del momento, como diríamos ahora, estatales o públicos. O sea, no se podía dar religión en los colegios. Otra más, todos los sacerdotes, para ser sacerdotes, hacía falta que fueran mexicanos. En México, en la década del 20, del siglo pasado, siglo XX, una gran mayoría de sacerdotes o de religiosas, sobre todo sacerdotes, eran extranjeros.
Por lo tanto, muchísimos, uno lo va a ver en la Cristiada, van a tener que exiliarse, ¿no? Claro. No van a poder ser parte de esto. Y esto va a ser una de las razones fundamentales por las cuales al final va a pasar lo que va a pasar con el tema de la suspensión del culto público, ¿no? Pero lo cierto es que sí, es que, o sea, Calles va a firmar esta ley, la famosa ley Calles. Esta ley Calles va a comenzar a regir a partir del 1 de agosto del 26. Nos encontramos con una, no como ahora hay muchísimos obispos en México, ¿no? La cantidad de población mexicana en aquella época no era la cantidad de población de mexicanos que tienen hoy. Algunos calculan que había más o menos 15 millones de habitantes en todo México, ¿no? Bien, estos son algunos de los obispos que nos encontramos en aquella época. Y entonces va a comenzar el pueblo fiel, un poquito antes ya, porque se veía venir la persecución de parte de Calles, la lucha, bien siguiendo la doctrina católica de la Iglesia, que es una doctrina que se encuentra también en el catecismo, por cierto, esto vale la pena decirlo, que es el derecho a la resistencia, ¿no? Un católico tiene derecho a resistir ante leyes que son injustas, leyes que son inicuas, que van tanto contra la ley divina, contra la ley natural, o simplemente contra el sentido común, digamos, ¿no? Uno puede oponerse en algunos casos, incluso va a decirlo Pío XI, que es el Papa de la época, en algunos casos no solamente es lícito, sino que en algunos casos es hasta obligatorio, al punto de llegar a las armas, como llegaron después los cresteros, ¿no? Pero para eso la Iglesia coloca una serie de requisitos o de pasos. No es que uno, de un día para otro, no me gusta lo que están haciendo ahora con el tema este del pinchazo, entonces me levanto en armas y rompo todo. No. Claro. Hay una, digamos, una cadena racional Claro. para este posible levantamiento, ¿no? No es que de un día para otro nos transformamos en Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Entonces lo matamos con nuestros tridentes y los reventamos enseguida. No, hay. Entonces se va a dar primero la lucha pacífica y a su vez legal. ¿Cómo? ¿De qué manera? Recursos de amparo, recolección de firmas. En 2 semanas se consiguieron más de 2,5 millones de firmas, ¿no? Para pedir que en su momento Calles derogase esa ley que estaba por salir. 1926. Como no se hacía caso a todo esto, se va a pasar de la lucha pacífica y a su vez legal a la lucha pacífica e ilegal. Por ejemplo, el boicot, que en algunos lugares funciona mejor que en otros. Por ejemplo, en Jalisco, en la zona central más bien, especialmente en Guadalajara, el boicot funcionó muy bien. ¿Qué significaba el boicot? Por ejemplo, no se compraba carne. Por ejemplo, no se mandaba a los niños al colegio. Por ejemplo, no se iba al cine. Por ejemplo, no se compraba gasolina. Por lo tanto, las empresas de petróleo iban poco a poco decayendo, se iban fundiendo, ¿no? Claro. Bien, hasta acá entonces, bueno, estas son algunas de las imágenes de la época. Hay muchísimas imágenes. Hay un libro muy bueno que es el de Jan Meyer, que fue quien estuvo como presidente de mesa cuando yo defendí mi tesis doctoral en historia, que se llama La Cristiada en Imágenes. Muy, muy bueno, la verdad que muy bueno. Si a alguno le llegara a interesar, por las dudas aprovecho y paso la propaganda, que en realidad fue hecho para que se conociera. Yo he hecho un curso sobre este tema que estoy diciendo, con muy buenas imágenes, con música y todo, de más o menos 12 capítulos, que se encuentra en la sección de cursos que no te la cuenten. Listo, ya pasé mi aviso. No, de hecho voy a poner los links no solamente a ese curso para todos los que lo quieran tomar, sino también al libro publicado por el padre Javier y también algún otro material que a mí me parece importante. Así que lo voy a poner en los comentarios y lo voy a dejar fijado de este video porque me parece importante, especialmente para los mexicanos también, que se formen en esto, que hay un silencio, como decía, enorme dentro del sistema educativo mexicano. Están más preocupados por el género y la deconstrucción que por la verdadera historia mexicana. Sí, porque ¿sabes qué, Pablo? Estos miserables que están gobernando, en este caso México en concreto, probablemente coloquen las leyes estas. Y seguramente aquellos progres y todo no se reproduzcan porque las lesbianas no se reproducen y los homosexuales tampoco se pueden reproducir, son estériles por naturaleza, digamos, ¿no? Pero mientras uno todavía mantenga esa memoria histórica y ese gesto heroico que tuvo el único en toda Hispanoamérica, que fue México, el único, eso se va transmitiendo de generación en generación. Por eso, aunque puedan romper todo, al final de cuentas lo que va a quedar es la gente con sentido común. Entonces, ese pequeño curso que yo hice sobre la cristiada es porque realmente en lengua española no se conocía, o sea, o había poco, o había que buscar en muchos lugares. Entonces, bueno, ahí quedó.
y se lo regalo a mi amigo AMLO, por cierto, se le fue gratuito. Bueno, entonces esto sucedió hasta el día 31 de julio de 1926. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Acá estamos viendo en concreto algo que, digo la verdad, cuando yo estudiaba este tema, yo empecé a estudiar el tema de los cristeros hace muchos años, pero cuando me dediqué a la tesis doctoral en historia americana sobre los cristeros y escuchaba esto que voy a contar ahora, me parecía surrealista, salido de una cosa rarísima. Bueno, después del año 2020, con el tema del COVID, todo nos parece más sencillo. Vamos a ver por qué. Los obispos mexicanos pidieron también al gobierno mexicano que no pusiera en aplicación la famosa ley penal llamada Ley Calles, que entraba en vigencia el 1 de agosto de 1926. Lo van a ir a ver a Calles, lo van a ir a ver a Calles. Y Calles mismo le va a decir a los obispos, así como era se hacía el compadrito, digamos, ¿no? Ya saben ustedes, no le quedan otras. Claro. O las leyes o las armas. Y entonces acá los obispos mexicanos van a tomar una medida siempre en consonancia con la Santa Sede, reitero, siempre en consonancia con la Santa Sede, porque esto se ha dicho muchísimo. Todo lo que los obispos mexicanos hacían por entonces pedían permiso y el parecer de la Santa Sede, que en aquel momento quien estaba gobernando era Pío XI, ¿no? Pío XI. Y entonces, ¿qué van a hacer? Como una medida de presión, van a decir, miren, si ustedes quieren colocar esta ley en vigencia, nosotros no podemos aceptarla, non possumus, como si fueran los primeros cristianos, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque implicaba que un cura comenzaba a ser a partir de ahora una especie de empleado estatal, ¿no? En algunos estados, por ejemplo, planteaban que para ser sacerdote hacía falta ser instruido en la primaria y secundaria, mayor de 40 años, ser casado y de buena moralidad. O sea, te planteaban que había que ser casado para ser sacerdote. O sea, fíjense hasta dónde llegaba la locura de la reglamentación de la vida religiosa. Bueno, por lo tanto, esto que ven acá es esta medida que tomaron los obispos mexicanos que dijeron, bueno, miren, si ustedes no dan un paso atrás respecto a esta ley que va a entrar en vigencia el 1 de agosto del 26, nosotros a partir de ese día vamos a suspender el culto público. No vamos a dar más misa, a menos en las iglesias, no vamos a bautizar a las personas, no vamos a casar a las personas, y por lo tanto esta foto es la foto del 31 de julio del 26, donde la gente fue en masa a sus templos, a sus parroquias, a sus capillas, a casarse, a confesarse, a recibir la comunión, a recibir la bendición por última vez, porque a partir de ese momento los curas comenzaban a desperdigarse. Otra de las cosas que se prohibía, por eso mucha gente en México no veía sotanas, salvo la de Cantinflas en la película, ¿no? ¿Qué pasaba? Se impedía la expresión pública de un hábito religioso. No podías estar con sotana. Por eso en el primer viaje que va San Juan Pablo II, San Juan Pablo II a México, va a bajar del avión y va a romper, a menos prácticamente con esa ley, bajando con su sotana blanca como papa, ¿no? Uh-huh. ¿Es Bueno, verdad entonces, que lo multaron o es un mito ese? ¿Perdón? ¿Es verdad que lo multaron al Papa por llevar la sotana o es un mito? La verdad que no lo sé. Honestamente no lo sé. No lo sé. Pero lo cierto es que con ese gesto el Papa, claro, no se iba a sacar la sotana para llegar a México, ¿no? Varios sacerdotes a partir de ese gesto comenzaron a públicamente a mostrarse como sacerdotes con una sotana, ¿no? sin vergüenza. Antes no es que fueran progresistas, modernistas, por eso no querían usar la sotana. Estaba prohibido por una ley, porque esa ley, la ley Calles, nunca fue finalmente abolida en el tiempo de la cristiandad, ni siquiera después de la cristiandad. Ahora vamos a ver enseguida. Bueno, la cuestión es que fue lo que pasó, que a partir del 1 de agosto del 26 va a empezar a verse este tipo de carteles en muchas iglesias mexicanas. No está aquí, no está aquí, no está aquí. El Santísimo Sacramento se había ido de los altares, ¿no? Entonces los templos van a quedar vacíos. Los sacerdotes que eran extranjeros afuera de México, algunos iban a Estados Unidos, otros iban a Europa, otros iban a otro lugar de Sudamérica. Los obispos en su gran mayoría tuvo que exiliarse porque eran perseguidos, ¿no? Sacando 2 obispos que fueron a la clandestinidad y muchos sacerdotes que trabajaron dando sacramentos de modo clandestino. Otros tuvieron que reconcentrarse, estaban como prácticamente regulada la vida del cura, no podía vestirse de cura, ¿no? Bueno, y así comenzó entonces la supresión del culto público. El Estado, Plutarco Elías Calles, pensaba que esto iba a durar poco tiempo,
poco tiempo. Lo cierto es que, es Perdón, más, una cosa que me gustaría ahí aclarar, porque mm, muchas veces cuando uno estudia la época del siglo XIX, principio del siglo XX, donde la Iglesia, por ejemplo, en distintas encíclicas reclama esa libertad de ejercer el culto público, por culto público, muchas veces hoy en día, por la confusión tal vez de términos, una persona pensará que se haga una misa en un parque público, en una playa, en un lugar comunitario, pero en realidad lo que significaba en esa época el culto público era públicamente en un edificio de la iglesia misma que se puede hacer la misa, ¿no es cierto? Eso era lo que se entendía en esa época por culto público, que me parece importante remarcar para que no cause confusión cuando nos hablan especialmente de toda esta separación de iglesia y Estado y que la iglesia debe estar en lo privado. Para ellos estar en lo privado significa estar en la casa, que no se pueda tener ni siquiera una iglesia. exactamente. Claro, puede tener culto público pueden hacer los demonistas. Culto Claro, público puede ser, no sé, el culto al, no sé, al género, lo que sea. Pero el claro, culto al Dios verdadero no se puede. ¿Mm? claro, claro. Está prohibido, está O prohibido. los actos masónicos que se han visto durante el año 2020, 2021 con respecto a las víctimas de la pandemia, por ejemplo, actos con incluso simbología profundamente masónica, con rituales masónicos, ¿no? Como se vio en España, participando el rey, como se vio en Francia, como se vio en tantos otros lugares, ¿no? Mm. Una especie de nueva religión civil masónica globalista como se quiere imponer hoy en día. Sí, sí, que la libertad es para todo menos para la iglesia, ¿no? Eso seguro. Eso es muy claro. Bueno, lo cierto es que esta medida, que a uno le parecerá delirante, rara, fue la medida que tomaron, porque la verdad es que no tenían mucha opción. O acataban estas normas y por lo tanto entonces comenzaban a ser prácticamente empleados estatales, ¿no? Claro, O bien simplemente decían públicamente, ¿saben qué? Los obispos decían, agarren las armas y empiecen a pelear, luchen contra el gobierno. Bueno, eso no lo iban a hacer o no querían hacerlo. Por lo tanto, tomaron esta medida que era una medida, obviamente, una medida de presión para presionar al gobierno. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? A partir de ese momento van a darse las profanaciones de los templos, porque a partir del 1 de agosto de 26, los templos pasaron a ser parte del gobierno. Entonces, ¿cómo va a comenzar la cristiada o la contrarrevolución cristera? Va a comenzar de modo prácticamente espontáneo. El gobierno iba con sus soldados, quería meterse dentro de una iglesia, quería destruir un templo, quería saquear un templo, quería profanar un templo, y por lo tanto poco a poco se iban quedando las personas custodiando mi capilla, mi parroquia, mi lo que fuera. Y así poco a poco se va a dar entonces la persecución cristera y a su vez ¿estás todavía, Pablo, ahí o no? Me parece que te fuiste. Bueno, yo sigo hablando a ver si se puede. escucho bien. Lo que pasa es que me pasó algo con la cámara que se me apagó, ahora la estoy tratando de Listo, solucionar, pero perfecto. adelante nomás. Listo, perfecto. Entonces así se va a dar poco a poco lo que es las escaramuzas, ¿no? Claro, eran gente laica, o sea, no eran militares, no eran policías. Era como si uno dijera, bueno, a ver, en la parroquia de la esquina de mi casa, donde se casó mi mamá, mi abuela me llevó a bautizar a mi primera comunión, etcétera. Resulta que ahora están entrando con caballos, están entrando a profanarla. No, un momentito, yo voy a ir a cuidar este templo, es algo sagrado, ¿no? Es el templo que quizás construyeron mis ancestros, es el de mi pueblo. Y así poco a poco se va a dar entonces las escaramuzas, la contrarrevolución cristera. Esas son imágenes de la época, fíjese la cantidad de profanaciones, ¿no? Si alguno me dice, padre, esto es muy parecido a lo que va a pasar después en España del 36, con la República, con el bando nacional, y no, yo digo que no es exactamente así, porque el levantamiento cristero no es un levantamiento que se va a dar entre un ejército, ¿no? El ejército, pongámosle, de General Franco, o el ejército nacional, digamos, contra, digamos, el ejército republicano. No, esto es un grupo que si uno tuviera que caratularlo desde el punto de vista de la historia de la guerra, es una guerra de guerrillas, son guerrilleros, ¿no? Guerrilleros sin formación, pero que a su vez luchan por la verdad católica, ¿no? Y así se va a dar. Bien, y estas profanaciones, bueno, acá tenemos alguno, había puesto a propósito cuáles son los requisitos o los ingredientes, entre comillas, para poder resistir al tirano, ¿no? Que existen violaciones ciertas y graves prolongadas de derechos fundamentales, que se han agotado todos los recursos, esto es lo que está en el catecismo, ¿no? Prácticamente, que el levantamiento no provoque desórdenes más grandes de los que uno está sufriendo, es como que uno dice, no vamos a salir de Guatemala para saltar a Guatepeor, o de la sartén al fuego, digamos, ¿no? Que haya una esperanza Claro. fundada de éxito
Y por último, que sea el último recurso que quede y que ya no exista una solución mejor. Bien, la cuestión es que acaban de surgir algunos grandes adalides, entre otros, hoy por hoy, el patrono del laicado mexicano, Anacleto González Flores, el maestro, ¿no? El gran líder de, fíjate justamente, Pablo, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, ¿no? O sea, el gran Anacleto González Flores va a ser martirizado también. Bueno, solucionaste la cámara finalmente, está bien. Sí, ahí no sé qué me pasó, se me colgó la computadora, así que tuve que reiniciar y por mientras te seguía con el celular, pero ahí Ok, ya vamos a bueno, ver. bueno, perfecto, bueno. Listo, un poco de emoción no viene mal. Eh, bueno, y entonces así va a surgir esta liga, va a haber más de un grupo, ¿no? La Unión Popular, la U simplemente, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, las mujeres, unas 25.000 mujeres que estaban congregadas también de modo secreto para todo esto. A ver si pasamos algunas imágenes. Fíjense lo que era para cuidar los templos, ¿no? Cómo los hombres y las mujeres se metían en los templos para cuidarlos. Esto es impresionante, realmente impresionante, ¿no? Esto Este, es, a ver, perdón que quiero hacer un diga, comentario aquí. sí. Esto es una imagen increíble para todos los obispos, por ejemplo, en Argentina, que le prohíben a los laicos el ir a custodiar los templos cuando se viene un ataque feminista, por ejemplo. Sí, Es- de hecho, sí. Mm. yo lo Esto puedo sucedió. decir a eso. Sí, totalmente. Tenés toda la libertad de decirlo. Y la verdad bueno, ahora ya últimamente no se ha dado por el tema del bicho que está dando vuelta y todo, pero antiguamente se daba bastante que muchos católicos iban a defender los templos, ¿no? Claro. Y lamentablemente en algunos casos eran justamente algunos funcionarios eclesiásticos que les decían que no, porque ir a custodiarlo era como ir a provocar, ¿no? Voy a cuidar a mi madre para que no la golpeen y resulta que me dicen que yo estoy provocando. La verdad que Claro. medio loco. Bueno, en fin. Eh, entonces, bueno, estas son algunas de las fotos de dentro de los templos. Son los laicos. Así va a comenzar la cristiada, justamente así. Laicos que van a querer defender, incluso a riesgo de perder la propia vida, la iglesia, ¿no? Así se va a dar. Bien, algunas imágenes. Y van a comenzar los famosos martirios, ¿no? Porque se van a dar sacerdotes, religiosas, laicos, una cantidad impresionante. Bueno, obviamente las misas clandestinas, ¿no? La que se van a dar a partir de la supresión del culto público. Esto va a comenzarse a dar incluso en los campos. Hace poquito yo he estado, gracias a Dios, bueno, en Guadalajara, obviamente el epicentro, si queremos, de la cristiada. A su vez también en Colima, los famosos, un libro emocionante. Si algún día quieren leer, todavía debe estar en internet en algún link del padre Ochoa, pero pasa que lo firma como un anónimo, lo firma como spectator. Buscan el libro Los Cristeros del Volcán de Colima, Los Cristeros del Volcán de Colima, un libro que si uno lo pudiera leer alguna vez, yo cada vez que lo leí se me caía la lágrima en serio, porque son esos libros que uno lo hacen emocionar en serio cuando lo lee. Bueno, son libros que, por ejemplo, se escriben sin nombre y apellido. ¿Por qué? Porque va a estar prohibido hablar del tema, ahora enseguida voy a hablarlo. Bueno, algunas imágenes, acá están las mujeres, ¿no? Si alguno quiere reivindicar el papel de la mujer, acá tienen el papel de la mujer en la cristiada, hay libros sobre el tema, ¿no? Lo que pasa es que, de vuelta, Pablo, este tema no se conoce, no se predica. No se predica, es más, cuando se dio la película, esta For Greater Glory, creo que es la cristiana, la traducción al español, en México estuvo nada más que 2 semanas. Y después el gobierno mexicano, de por entonces, ¿no? El actual, o de por entonces, ya venimos mal, digamos, ¿no? Lo quitó y mandó a que lo quitaran de cartelera. Entonces, mucha gente, cuando uno, incluso hoy, va a México y pregunta, obviamente que esto en los colegios se ve casi nada, poco y nada, y si se ve unos locos católicos que se levantaron en un momento así, lo ven, pasan rápidamente. La gente no tiene mucha idea de lo que fue, ¿no? Y es más, en Hispanoamérica tenemos una historia heroica, entonces hay que conocerla. A ver, Eh, la historia de estas mujeres, de la asociación esta Juana de Arco, las brigadas femeninas, esto sí. realmente tira totalmente por la borda toda la teoría feminista de la opresión de la mujer en México, por ejemplo.
Claro, siendo que cumplieron un rol, y esto debería enorgullecer a toda mujer mexicana, y especialmente si ustedes empiezan a hurgar la historia y se dan cuenta que su abuela, que su bisabuela fue miembro de la Brigada Femenina Santa Juana de Arco. Es realmente una historia maravillosa del pueblo mexicano. de hecho le ponen este nombre incluso porque Santa Juana de Arco, la famosa santa francesa, ¿no? La que liberó el sitio de Orleans, la que luchó contra, después de 100 años de ocupación inglesa en Francia, la que terminó de expulsar a los ingleses de Francia, va a ser canonizada a principios de 1900 por San Pío X. O sea, muy cerquita de la época de esta epopeya cristera. Por eso van a colocarle Claro, ese nombre, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. ¿Cuál era la función de las mujeres estas? Y muchas veces eran simplemente, a veces, coimear, o sea, sobornar a un policía, a un militar, a veces también tomar las armas. Muchas de estas han tomado las armas, pelearon, o sea, fueron realmente heroínas. Muchas también fueron violentadas, fueron violadas, hay varias, y de estas, fíjense, no hay ninguna que todavía haya sido declarada mártir, porque esto es un tema aparte. Cuando fue el momento de las canonizaciones y beatificaciones, allá por la década del 80, se tomó una decisión que a mi juicio es prudencial, pero para mí es errada, porque no se quiso canonizar a ninguna cristera o a ningún cristero que hubiese tomado las armas. Se buscó con muchísimo cuidado que los cristeros no hubiesen empuñado armas, para que no se dijese que la iglesia estaba canonizando, beatificando a gente violenta, digamos, ¿no? Entonces, claro. de hecho, se quiso colocar a Anacleto González Flores como el Gandhi mexicano, ¿no? Anacleto estaba en contra de él mismo usar las armas. Él creía que no era el Ujú, mejor modo, pero no es que estaba en contra del uso de las armas o de la violencia como si fuera una especie de Gandhi. Él no empuñó las claro, armas, pero San claro. José Sánchez del Río, por ejemplo, estuvo con los cristeros bravos y de hecho le quitaron armas cuando lo detuvieron. Bueno, ese O sea, se les pasó. a ver, o sea que aquí es interesante eso, ese detalle acerca de la canonización. Fue más que nada por una cuestión políticamente correcta, entonces, no por una cuestión de vida, de ejemplo, de virtudes, de doctrina, ¿no? Mira, obviamente que los que mueren por odium fidei, por Ujú, odio a la fe, digamos, odio de la fe, son mártires, ¿no? Entonces se van al cielo directamente. Pero dentro de los que fueron beatificados o canonizados como mártires, algunos llaman mártires de la persecución religiosa, otros llaman mártires cristeros, a algunos no les gusta esta frase, mártires cristeros o mártires de la cristiada. Eh, bueno, los que fueron seleccionados para esto fueron seleccionados bien específicamente, de modo tal que ninguno de ellos hayan sido, entre comillas, violentos, ¿no? claro. ¿Por Salvo qué? los riojanos, como comenta aquí María Julia. Para Salvo los que, que no perdón. conozcan, salvo los Ah, riojanos. ah, bueno, eso Para seguro, sí. los que no conozcan de historia argentina, bueno, todo lo que ocurrió en los años 70 y especialmente sacerdotes metidos en la teología de la liberación que predicaba la lucha armada, ¿no? Sí, 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 gente mala que tenemos acá entre los televidentes, ¿eh? Bueno, en fin. Pero bueno, sí, sí, es correcto. Bueno, pasa que somos todos iguales, como decía Orwell, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Esto funciona así. ¿Qué va a ser? La cuestión es que, bueno, este fue el criterio que se utilizó por entonces. Y las mujeres, más de una, de hecho, empuñó las armas, apuñaló más que a uno que otro, y bueno, en fin, tenemos este tipo de cosas. Acá tenemos algunas fotos, hay muchas más. Yo en el curso sobre los cristeros coloco muchas fotos en buena definición sobre este tema. Bien, y había generaciones completas que muchas veces eran asistidos por sacerdotes, obviamente tenían misas clandestinas, como decíamos antes, o sea, el clero tampoco se quedó atrás, aunque hay que decirlo, en contra del gremio, la gran mayoría no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero sí hubo una gran parte del clero que sí fue a los campos, a los altos, a donde fuera, con ellos. Bueno, de hecho, entre el episcopado, este es un genio total que algún día debería ser canonizado, ¿no? El San Atanasio mexicano, como le llama el monseñor Francisco Orojo y Jiménez. Está enterrado, por si no saben, vayan algún día a la Catedral de Guadalajara, si no me equivoco, hasta el fondo, estoy haciendo memoria fotográfica, al fondo, a la derecha, detrás del ábside, la tumba de Monseñor Orozco y Jiménez, uno de los dos obispos, el otro fue el de Colima, que fue al campo, ¿no? Fue echado, fue expulsado 5 veces de México, las 5 veces volvió como San Atanasio, 5 veces expulsado, Ujú. 5 veces volvía, y bueno, vivía clandestino entre los cristeros. Acá está con unos grandes amigos, con Anacleto, mártir, Anacleto González Flores, Beato Anacleto González Flores. Eh, sí, Una pregunta, porque ya. menciona la misa clandestina.
y la expulsión de este obispo. O sea, que los mexicanos durante toda esa época no podían ir a misa. No podían ir a misa pública, no Claro. había culto público, estaba suspendido. Y Por claro, eso y por fueron... público, volvamos a lo que decíamos antes, ir a una iglesia, no significa Correcto. en un lugar público como se entiende hoy en día. O sea que más o menos como lo hemos vivido en los últimos 2 años. Exacto. Bueno, por eso yo decía que cuando uno leía abstractamente en un escritorio, en un sillón, en un sofá, la historia de los cristeros, yo cuando lo leí, cuando hacía la tesis en el 2012, 11, ¿no? Decía, qué raro esto, qué extraño, ¿cómo se va a suspender el culto público? Y que la gente no reaccione, claro, algo inentendible y que sin embargo lo hemos vivido, ¿no? Tal cual. Bueno, el 2020 lo vivimos nosotros, Y 2020, lo estamos, 2021. a ver, lo estamos viviendo porque aquí en Canadá, para que se entienda el nivel de control totalitario, uno tiene que registrarse para poder ir. Uno queda registrado en un acta, en un lugar informático que después el gobierno tiene acceso. Mm, Hay un límite de cuánta gente puede entrar y luego se dice que solamente puede ir una semana. O sea, si yo voy a misa un día martes, después no puedo ir el domingo. El sistema, ¿no? Eso obviamente que depende del lugar, de las diócesis, depende también del sacerdote, pero es increíble que, por ejemplo, se ha llegado a ese nivel de control, de no tuvimos Navidad, no tuvimos eh, lo que se llama todo el tríodo pascual, ¿no es cierto? El primer jueves santo, viernes santo, sábado santo, que muchos, Marcelo Gullo, este pensador argentino, decía, por primera vez en la historia de la humanidad se prohibió el culto público de la iglesia, ¿no? Y la mm. misma iglesia lo aceptó, eso también lo realmente eh, curioso de esta situación que estamos viviendo hoy en día. Sí, pero sabes que a mí está bien, es cierto, pero para mí, como dice San Pablo, ¿no? Que omnia bonum cooperantur, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Para mí todo el tema este del bicho, del 2020, del culto, la suspensión, etcétera, hizo una especie de suerte de colador dentro de la iglesia, porque ahí te das cuenta quién era el que realmente quería seguir a Cristo, y yo esto lo he visto con mis propios ojos, y quiénes son los que en realidad formaban parte de la iglesia de modo, como decía, justamente, como Claro, decía el beato Anaqueto González Flores, ¿no? Católicos en estado vegetativo, ¿no? Católicos vegetales, algo así decía, mm, católicos paralíticos, decía un catolicismo, decía el beato Anaqueto, decía, tenemos que dejarnos de un catolicismo de paralíticos, ¿no? De estar vegetando en nuestra propia religión. Y en el año 2020, 2021 especialmente, cuando se suspendió el culto público, yo mismo pude ver una gran cantidad de gente buscando sacramentos de modo clandestino. claro. Yo he tenido que dar sacramentos, administrar sacramentos en lugares insólitos, ¿no? Insólitos. Y muchos sacerdotes, incluso y esto hay que decirlo para ser bien sincero, de distinto pelaje, porque ahí, como decimos en nuestro país, en la cancha se ven los pingos, ¿no? En la cancha se ven los caballos, a ver si cómo corren o no corren. De distinto pelaje, muchos curas, aún de distinta corriente, si queremos, o estilos, fueron en búsqueda muchos sacerdotes de la oveja, donde estuviese. Entonces esto hizo una especie de colador, de cribar, ¿no? Y hoy por hoy te das cuenta que la gente que quedó es la gente que realmente quería todavía mantenerse fiel a Cristo, a la iglesia y a los sacramentos, que son el canal de la gracia habitual. Y otra que no, que de hecho hoy por hoy muchos obispos se quejan de que hay gente que no vuelve a la iglesia, no vuelve a la parroquia. Y porque esa gente en realidad no estaba nunca convencida. Y cuando le quitaste la Claro, obligatoriedad del precepto dominical, dice, menos mal, un problema menos, me voy a quedar viendo Netflix, se acabó, punto, claro. veo fútbol. Entonces, para mí, esto, si bien fue doloroso, terminó de separar un poco las aguas, como el Mar Rojo se separó para los costados, ¿no? Mm. Bien, a ver si saco un poco más, algunos estandartes, algunas imágenes, ¿no? Espectaculares estas. En cada pueblito antiguamente había todavía sigue estando, algunos museos, cada vez más, porque a medida que esto se fue conociendo, fue pasando la historia, pasando el tiempo, esto se fue haciendo, la gente fue teniendo sus lugares para poder guardar las reliquias, ¿no? Bueno, algunas imágenes, perdón, generaciones completas de cristeros, ¿no? Hasta los nietos
Es más, capaz que este chiquito que está acá abajo con la cartuchera, con el parque, con las municiones, todavía está vivo, ¿no? Puede ser que esté vivo. Claro. Bueno, sigo un poco más. Algunos martirios. Acá tenemos una típica misa clandestina. El padre Francisco Vera murió a punto de comenzar con la misa, y entonces, bueno, pidió que le permitieran a él decir las palabras de fuego, ¿no? Muchos decían, preparen, apunten, entonces, viva Cristo Rey, y ahí lo mataban. En el padre Francisco Vera lo que dijo fue las palabras que en la misa el sacerdote decía antes de comenzar la misa, ¿no? En la misa tradicional se reza un salmo que dice así: introibo ad altare Dei, significa subiré al altar del Señor. Esas fueron las frases, las palabras que el padre Vera dijo antes de que lo fusilaran, porque estaba a punto, de hecho muere así con los ornamentos, estaba a punto de comenzar la Santa Misa en una familia, de modo clandestino, ¿no? Bien, cabezas de cristeros, un montón de matanzas tremendas, acá hay imágenes fuertes, alguno que es un poco impresionable que no lo mire por las dudas, muchos cristeros ahorcados. Estas fotos uno dirá, bueno, ¿quién era el bestia que sacaba las fotos? El gobierno sacaba las fotos, el Claro. gobierno de Calles. A ver, y esto que estamos viendo ahora no se diferencia en nada a lo que vimos en Siria, por ejemplo, Irak, durante la persecución del Estado Islámico, ¿no? Durante los últimos años. Esta bestialidad. Ahora, ¿en nombre de quién hacían esto? ¿En nombre del Estado secular? Claro, porque el Estado secular era una especie de Estado dominado todo, que tenía que regular aún el modo en que uno se expresaba en la vida pública. Entonces, por ejemplo, si un cristero, o si un mexicano, por ejemplo, esto es concreto, bien literal, un Claro. mexicano era tenido en su negocio, era encontrado en su negocio, con una estampa de la Virgen de Guadalupe, con una imagen de Sagrado Corazón de Jesús, eso era un delito, porque uno no podía exponer a la vida pública su propia religiosidad. No podía estar con un rosario en la mano, eso estaba Claro. penado. De Bueno, locos. como es en el estado, en la provincia de Quebec, en Canadá, que no se puede ir con símbolos religiosos en las instituciones públicas, pero es interesante que muchos mexicanos cuando escucharon eso durante el curso que di, la sesión que di hace unos días, muchos se sorprendieron, pero eso pasó en México también. Incluso Claro, peor, porque en México te mataban directamente. tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, acá tenemos otras, ¿no? Cristeros ahorcados, desde Guadalajara, yendo hacia México, es el DF, digamos. Tenías en varios postes de luz para que la gente cuando viajaba por el tren los pudiera ver. De vuelta, esta foto la sacó el gobierno mexicano. Se publicaban Claro. en los diarios, ¿no? ¿Para qué? Para supuestamente amedrentar, para dar miedo a los católicos mexicanos para que no se levantaran. Si hacías algo, te va a pasar justamente esto, ¿no? Bien, bueno, algunos casos más, famoso Beato Pro, Miguel Agustín Pro, sacerdote mexicano, jesuita, estaba en Europa cuando se da cuenta que comienza este tipo de dificultad dentro de México, a su vez tenía un problema de salud, él vuelve a México y va a estar estos años en la clandestinidad, por eso se disfrazaba de mecánico, de payaso, de dandy, de lo que fuera, para poder seguir dando sacramentos, ¿no? Era un personaje genial, la verdad que cualquier vida del Beato Pro van a condenarlo a muerte. De hecho, esta secuencia fotográfica que parece una especie de secuencia tipo como si fuera de una película, ¿no? Va a ser la secuencia fotográfica que saca el gobierno para publicar en los diarios y va a ser un tiro por la culata para el mismo gobierno, porque a partir de esta secuencia fotográfica de la muerte del Padre Pro, el fusilamiento, del martirio del Padre Pro, muchos países, obviamente, de sudamericanos, europeos, o incluso Estados Unidos, va a comenzar a decir, un momentito, acá lo que está pasando, esta persecución contra la libertad religiosa en México no tiene ningún tipo de parangón, al menos en el siglo XX, ¿no? Estamos recién Claro. comenzando, claro, uno dirá, padre, pero la revolución bolchevique, la revolución comunista, sí, cierto, está bien, pero una cosa era el leninismo o el bolchevismo, después el estalinismo, que va a decir más fuerte posterior, más adelante, y otra cosa es en México, ¿no? En México, esto era impensable en Hispanoamérica, no existía, Claro, no en un país existía lo. católico. Exactamente, completamente, completamente, ¿no? Bien, las imágenes del Padre Pro, sigo un poco más, no me detengo mucho, también la de su hermano, Humberto, ¿no? Luis Segura Vilchis, los acusaron de haber querido conspirar contra el presidente, ¿no? En fin. Bueno, y algunos casos emblemáticos, no voy a entrar acá a hablar de Joselito, San José Sánchez del Río, el niño mártir cristero, ¿no? Bueno, algunas imágenes más,
general Gorostieta, por cierto, aprovecho siempre a decirlo cuando hablo del tema, durante algunos años, algunas décadas, se creyó que Gorostieta era un hombre poco piadoso, incluso algunos decían que era masón, etc. Bueno, la verdad que hace un par de años, creo que 4 o 5 años, han encontrado las cartas del general Gorostieta a su mujer, a su esposa, que realmente lo muestran como un católico cabal. Gorostieta es, a mitad de la cristiada, va a ser contratado por el ejército cristero. Bueno, dije cosas un poco desordenadas. El ejército cristero se va a armar de a poquito, como una guerra de guerrillas. Van a hacer escaramuzas, van a robar fusiles, van a robar munición, van a intentar luchar poco a poco. En algunos lugares les va a ir mejor que en otros, hasta el momento de entrada y de toma del poder de Gorostieta, un general que era contrario al general Calles, a Plutarco Elías Calles, había sido retirado, pasado de retiro, y va a tomar finalmente el mando del ejército cristero, le van a pagar por esto. Él primero va a entrar como, bueno, un poco escéptico, ¿no? Pero bueno, trabajaba en una fábrica de jabón de la familia, y mejor pasó a trabajar en la vida militar con los cristeros, este ejército totalmente irregular. Pero a partir de ahí va a dar un vuelco por completo la guerra, y los cristeros pasan de ser una masa informe de guerrilleros católicos a prácticamente a un ejército con un enorme orden, con una gran moral. Yo tengo un capítulo entero en la tesis que se llama La moral de un pueblo en guerra, la moral de los cristeros, ¿no? Cómo había un régimen católico incluso para las tropas de los cristeros, no era cualquier cosa, había muchas cosas que no se podían hacer, bueno, en fin, hasta que bueno, va a ser en una emboscada, lo van a terminar matando lamentablemente, y bueno, algunas imágenes de obispos desterrados, continúa un poco más, hasta que llega el momento de los famosos y dramáticos, entre comillas, arreglos, si arreglos pueden llamarse, como se decía, ¿no? Se quiso meter una especie de modus vivendi, un modo de vivir. ¿Y quién va a ser el encargado? ¿Quién va a ser el encargado de propiciarlo? Este personaje que está ahí, que fue Dwight Morrow, el embajador estadounidense en México, había sido abogado de la banca Morgan en Estados Unidos, esto es muy importante, ¿no? Y va a ser Estados Unidos el que va a pedir que se llegue a un arreglo. ¿Por qué? Porque supuestamente para Calles iban a pasar nada más que 3 meses. Lo cierto es que esto duró 3 años. Y con el tiempo, lo que estaba sucediendo, que desde el punto de vista militar, los cristeros venían ganando. Son más las bajas del ejército federal, o sea, el ejército nacional, el ejército digamos, estatal, que las bajas del ejército cristero. De las aproximadamente, nunca se sabe exactamente la cifra en concreto, pero de las aproximadamente 250.000 muertes que hubo en la cristiada, apenas 50.000 se calculan que fueron las bajas de los cristeros. El resto, 200.000, estamos hablando de números aproximados, ¿eh? Algunos hablan de 180.000, no me meto en el tema de esta discusión que es eterna, son del ejército federal. Por lo tanto, a Estados Unidos no le convenía que esto siguiera. Aparte, otra cosa más, no le convenía porque muchos intereses creados económicos en México eran intereses norteamericanos, por ejemplo el petróleo. Por eso había que terminar con este tema. No podía continuarse porque supuestamente iban a destruirlo rápidamente y ya eran 3 largos años. Y padre, ¿la iglesia por qué se avino a este tema? La iglesia adujo en su momento que la enorme independencia que comenzaban a tener los laicos, punto número 1. En segundo lugar, la posibilidad de que poco a poco se fueran olvidando de la vida sacramental, la segunda. La tercera era que querían una pacificación. Bueno, se llegó a esto que realmente no se dio, y esto es súper importante, no se dio sin el consentimiento expreso del Papa reinante, que fue Pío XI. No fueron los obispos los que engañaron al Papa, los que le hicieron caer en una trampa al Papa, los que actuaron sin la anuencia del Papa. No, fue Pío XI el que tiene que asumir la responsabilidad de que se llegue a una pacificación por medio de los arreglos, entre comillas. ¿Qué eran los arreglos? Dirá uno. Uno dirá, buenísimo, padre, se restituye toda la iglesia, se deroga la ley Calles, esta ley persecutoria, etc. Nada de eso. Los arreglos los escribe, los redacta en una servilleta, prácticamente en un pañuelo, Dwight Morrow, ¿no? En inglés, hay que traducirlo después al español, y el arreglo era simplemente esto, que los cristeros tenían que entregar las armas, que la ley Calles iba a seguir estando, pero que no se iba a aplicar, que el gobierno se comprometía a no aplicar la ley. Esto fue el arreglo, ¿no? Por eso cuando los cristeros
vieron esto, dijeron, momentito, nos están matando, nos están destruyendo, tenemos un ejército de mártires, ¿no? Que Claro. nos impide. Y ustedes a su vez le dicen los cristeros a los obispos, ustedes no estuvieron en la refriega, ustedes no estuvieron peleando a la par de su pueblo, sacando estos dos que dije recién. Si ustedes hubiesen estado a la par nuestra peleando, entonces sí tendrían voz. Pero esperen un poco más, no desesperen, estoy citando de memoria, no desesperen, famoso discurso de Goyado Guizar, ¿no? El último general jefe de los cristeros. No desesperen que llegará el momento en que alabaremos a Cristo en nuestros altares. Y seremos sí un ejército, una religión de católicos libres, en un país libre, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron los arreglos, se amenazaron a los cristeros de que si no entregaban las armas podían caerle la excomunión, una excomunión, fíjense. Y finalmente los cristeros depusieron las armas, ¿no? Con la gran alegría del gobierno, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? Deponían las armas, supuestamente tenían un salvoconducto, no se los podía perseguir. Lo cierto es que con el tiempo, se comenzó a perseguir. Fíjense hasta dónde, hasta la década del 50. La cristiada termina en el año 1929, 1926 a 1929. Hasta la década del 50 se siguió persiguiendo a los cabecillas del ejército cristero. O se los mandaba a las Islas Marías. Los que no conocen México, había una antigua prisión donde se mandaba a los presos como si fuera Alcatraz, digamos, ¿no? Claro. Hombres y mujeres, muchos eran metidos allá. Y entonces a muchos cabecillas de los cristeros se los mató después de los arreglos. Por eso quedó en el inconsciente de la gente que murieron más cristeros después de los arreglos que durante la guerra cristera. Esto no fue así matemáticamente, pero a quienes se persiguieron y se mató sí, fue a una gran cantidad de cabecillas de la cristiada. Por eso quedó esta idea en la cabeza. Bueno, y más o menos Claro. esta fue la historia, Pablo. O sea que este gobierno traidor, del cual no se podía confiar absolutamente en nada, termina incluso incumpliendo su palabra con respecto a los arreglos, ¿no? Pero era Y, evidente. y a ver, ¿tenía realmente la iglesia la autoridad de ordenar a un grupo, por más que sean católicos y demás, que dejen sus armas? Bueno, la verdad que uno dirá desde el punto de vista moral, podría decir, miren, no están dadas las condiciones o les pedimos por favor que lo dejen. Fue tan grande la presión y a su vez también los cristeros quizás no pudieron o no supieron oponerse a esta decisión de parte de la jerarquía de la iglesia, porque lo cierto es que esta no era una guerra de la iglesia jerárquica. La iglesia jerárquica había tomado su decisión, me guste o no me guste, de la suspensión del culto público. Y eran los laicos los que con libertad, porque por cierto, hubo una gran incluso disputa dentro de los mismos obispos si se podía o no usar las armas, ¿no? Uno va a encontrarse con obispos, incluso en tiempo de la cristiada, algunos obispos felones, traidores, a menos 2 o 3 que yo recuerde, es más, hasta amenazaron con la excomunión a los cristeros que levantaran las armas, se levantaran en armas. Y otros obispos dijeron, no, un momentito, hasta el mismo Papa, y hasta consultaron a algunos teólogos en Roma para preguntar si se podía o no levantarse uno en armas conforme al catecismo de la Iglesia Católica contra un gobierno despótico, tiránico, ¿no? Bueno, lo cierto es que los cristeros, los laicos estoy hablando, no supieron o no tuvieron la fuerza o no quisieron o creyeron que eso era lo que en conciencia deben hacer, oponerse a esta decisión de la jerarquía eclesiástica. Bueno, así terminó, ¿no? Uno dirá, bueno, pero entonces qué triste, cómo fue la cosa. Bueno, lo cierto es que muchísimos mártires hubo, por cierto, en tiempo de la cristiada. Hubo un gran florecimiento incluso del mundo católico después de la cristiada. Claro. Es muy fácil hacer historia contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado si los cristeros hubiesen gobernado? La verdad que no lo sé. Como decía Voltaire, ¿no? ¿Qué hubiese sido la historia de Roma si la nariz de Cleopatra hubiese sido más corta o más larga? Y la verdad que no lo sé. Honestamente no pasó. Lo cierto es que sucedió esto que cuento. Y una cosa más importante. Sí. No, adelante, por favor, y después comento. No, quería decir nada más que esto, sobre todo para los que son mexicanos. Entre los arreglos, una de las cosas que se hizo entre el Estado y la Iglesia fue una especie de pacto de silencio. Se dijo que prácticamente durante 50 años no se iba a tocar el tema, no se iban a abrir los archivos, no se iban a publicar textos sobre el tema de la cristiada, y uno cuando lo lee dice que indignante que es todo esto. ¿Cuál fue la razón? Yo puedo estar de acuerdo o no con el tema, yo digo la razón
histórica. La razón fue, ya que había gente que había peleado de un bando y de otro, como sucede en toda guerra civil, en toda guerra fratricida, no tenían la misma familia, uno que había sido soldado del ejército federal y otro que había sido cristero, ¿no? Claro. Para intentar pacificar el tema dijeron, no, intentemos, digamos, como dejar que las aguas se acalmen, se aplaquen y no sigamos fogoneando el tema, porque si no esto no termina nunca más. Bueno, lo que pasó fue, entonces, que mucho de lo que conocemos a la cristiada, los primeros años posteriores a la cristiada, se van a dar a partir de estos textos que, como yo mencionaba antes, que muchos son firmados incluso anónimamente, ¿no? Porque no se quería, no se podía, será perseguido si se publicaba, o si no, muchos autores extranjeros que publicaban. Bueno, lo cierto es que, a Dios gracias, hay varios institutos que fueron recolectando los textos, las revistas, los diarios de la cristiada. El famoso David, bueno, si no me equivoco, es de Aurelio Acevedo, formada con la AAA. Hay algunos centros cristeros que todavía lo tienen, a estos volúmenes. Espectacular, es una fuente genial. Y bueno, lo cierto es que muchos mexicanos no conocen esta historia porque fue una historia silenciada. Entonces, si no la conocen de boca en boca, de tradición, entonces casi que son desconocidas, ¿no? Qué increíble. Bueno, lo que iba a comentar yo de lo que sí sabemos históricamente, porque claro, no podemos a veces crear hipótesis de qué hubiera pasado si tal o tal cosa u otra y no caer en una teoría de la conspiración, pero lo que sí sabemos ciertamente de esta guerra, mencionabas que este embajador, voy a poner aquí en pantalla porque no me acuerdo el nombre, Dwight Whitney Morrow. Morrow, Sí, sí. quien trabajó para, decías, JP Morgan. Sí, correcto. Este gran banco, uno de los poderes financieros más importantes del mundo. Si una cosa nosotros aprendemos de aquí es que, a fin de cuentas, quien manda en la política internacional, ya sea en 1929 o 1930 o 2021, son los compromisos financieros de estas grandes corporaciones que son acreedoras. Y si estas corporaciones tienen que imponer algo porque van a perder dinero, lo van a imponer, pase lo que pase, ¿no? Al menos en términos humanos. Siempre obviamente que Dios está a cargo de la historia, ¿no? Pero es curioso también para comprender un poco las relaciones internacionales, cómo funcionaban en esa época y cómo incluso más hoy funcionan por medio de intereses, en definitiva, intereses económicos más que cualquier otra cosa, ¿no? Es increíble eso. Tenemos varios chilenos aquí que nos siguen en este canal y preguntan que había un chileno metido ahí en los arreglos. Si nos pudieses Sí, mencionar un poquito eso. ¿Cómo sí, llegó ahí? este fue un diplomático que gozaba de buena fama, tanto en la Iglesia Católica como también en el Estado mexicano, ¿no? No llegó a ser embajador, si yo no me equivoco, de Chile en México, pero sí estuvo metido en el tema de los arreglos. Así como también estuvieron metidos algunos diplomáticos, incluso franceses, también en el tema, ¿no? Claro, porque habían pasado ya 3 años, entonces había que buscar un nexo para ver si realmente se quería arreglar. Tenemos que buscar un modo de... Hay gente que se dedica a esto, a las negociaciones, así como cuando ante un secuestrador uno tiene que mandar un negociador para ver qué hacer con el secuestrador que tiene una víctima. Bueno, acá en este caso fue uno de estos personajes. Y fue el que hizo de nexo entre los que están a los costados, aunque no parezca, son obispos, ¿eh? O sea, los que están con saco y corbata son Ujú. obispos, que son los encargados papales, esto vale la pena decirlo, repito, nada se hizo sin el Papa, en este caso, de los famosos arreglos. ¿Por qué digo esto? Porque esto quizás a alguno le suena un poco extraño, pero la política prudencial de Pío XI, si bien es un papa que tiene el papa de las Aguas Primas, el papa, si queremos, del reinado social de Jesucristo, ¿no? Etcétera, desde el punto de vista doctrinal es buenísimo Pío XI, desde el punto de vista prudencial tiene algunos errores complicados. Por ejemplo, la condena famosa de la acción francesa, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cristeros, ¿no? De los arreglos. Bueno, tiene varias cosas que a alguno capaz que le suena un poco, bueno, pero ¿por qué, padre? El Papa no es infalible. Bueno, no, es infalible sí, en algunos puntos, pero no en la cuestión política, práctica. Si es un pacto Claro, en cuestiones con... prudenciales. Se puede perfectamente equivocar o acertar, ¿no? Pero bueno, sí, en el caso de este fue un diplomático chileno que estaba en México y ayudó en los arreglos. Ujú. Ahora, otra pregunta, hablando del Papa Pío XI. ¿Se han abierto los archivos vaticanos de esa época? Sí,
se han abierto los archivos vaticanos de esa época, si yo no me equivoco, a partir del año 2011 o 2012, ¿no? Ujú. Por partes y por partes. Sí, pero al día de hoy esta época ya está abierta, ya se puede leer, se puede Claro. investigar. Porque eso para un mexicano, por ejemplo, alguien que quiera profundizar más en la historia, ahí debe haber un tesoro de documentos para aclarar un poco lo que pasó, ¿no? Hay material, incluso desde el punto de vista académico, ¿no? En la historia, para sacar a la luz. Y con Sí, respecto, sí, sí, adelante. perdón. No. Le quiero decir que de hecho muchos de estos archivos vaticanos que se estudian de la época de los cristeros, paradójicamente son estudiados por extranjeros, no por mexicanos, Ujú. ¿no? Porque, claro, uno estudia desde el punto de vista académico por lo general sobre lo que tiene interés. Y sobre lo que tiene interés, más o menos es lo que uno conoce. Pero si yo no conozco, si yo soy mexicano y no conozco nada de este tema, ¿cómo me voy a meter a estudiar un tema que no conozco? Quién ama Claro. lo que no conoce? Nadie, ¿no? Claro, y ahí la importancia de, yo creo, y también por eso yo quería hacer este vivo, porque es importantísimo, me parece, para, no solo para los mexicanos, principalmente para los mexicanos, pero también para el resto de todos nosotros hispanoamericanos, de conocer esta parte de, que es también parte de nuestra historia, es parte de la historia del cristianismo, incluso para mucha gente que no sea católica, que yo sé que está mirando este vivo de hasta dónde puede llegar un gobierno con esas ínfulas totalitarias de control absoluto, porque esto, así como le pasó a los católicos, le podría haber pasado, en ese caso tal vez no había una difusión tan grande tal vez como de iglesias evangélicas, pero les podría haber pasado tranquilamente a ellos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Así que importante conocer nuestra historia y también importante conocer de dónde viene la política mexicana. Y por qué se está dando lo que se está dando, porque en ese momento la persecución tenía un tinte profundamente religioso, pero no difiere en cuanto al contenido, pero no difiere en cuanto al ataque a la familia, por ejemplo, hoy en día que se da en México, el ataque a la vida, la imposición de ideologías concretas como la ideología de género, todo el proceso de transformación cultural que se está dando por parte del Estado mismo, es ese mismo proceso ideológico que simplemente ha cambiado de táctica o de nombre o de contenido, pero en definitiva hay un hilo conductor en la historia mexicana que hay que conocer muy bien, me parece, ¿no? Correcto. Sí, bueno, de hecho la historia de México no se conoce sin la historia de la masonería en México, ¿no? Ujú. De ahí que un capítulo entero, perdón, que lo cite, pero un capítulo entero del libro mío, de la Contrarrevolución Cristera, es la masonería en México. Si no, uno no entiende nada, ¿no? Es Claro, así. claro, Bien. a mí lo voy a poner ahora en pantalla, lo voy a compartir porque muchas personas preguntan dónde puedo leer la tesis doctoral. Ahí en Bueno, México, por el momento en México se consigue ese libro nada más que por medio de Amazon y lo pueden comprar en Amazon incluso Estados Unidos si quieren y se lo mandan desde Amazon Estados Unidos hasta México. Cuando consiga una editorial en México para poder publicarlo, lo haré. ¿Mm? y esperemos que pronto incluso, de hecho va a estar disponible en México en papel, pero bueno, se consigue obviamente en la Argentina y en muchos otros países. Yo voy a poner el link abajo de todos los lugares donde se pueda conseguir porque es un libro importante, un trabajo, de hecho, fruto de una tesis doctoral, un aporte muy grande a la investigación histórica, ¿no? Eh, que, que realizó el padre Javier Olivera Rabasi acerca de este tema. Curiosamente, bueno, un argentino, ¿no? Hablando de historia mexicana, pero también se entiende por lo que mencionaba recién, ¿no? De cómo se ha tapado la historia dentro de mismo México y tal vez hay más libertad para estudiar este tema fuera de México, o la había al menos, que en el México mismo, ¿no? Correcto, sí, tal cual. Bueno, por eso hay que aprovecharlo, ¿no? Los que podemos hablar todavía y no nos metieron preso, hablamos. Así es. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia, una conversación, una clase de historia sensacional. No solamente por la cuestión de los cristeros, sino también relacionando a nuestra vida hoy en día como creyentes, teniendo en cuenta qué significa, ¿no es cierto?, hoy en día, o qué significaría para cada uno de nosotros ser otro cristero, especialmente los mexicanos que deben estar orgullosos de ese pasado, de esa historia, que por más que hayan sido traicionados, ahí también está el gran misterio de la cruz, ¿no? Yo pensé, cuando vi esa película, uno a veces sale con esa desilusión
los vencieron, porque nosotros siempre queremos ver a alguien que gane, ¿no? Y a los cristeros los vencieron, pero en esa derrota, por así decir, ellos encontraron también su victoria misteriosamente, ¿no? Que es el misterio de la Sí, cruz, ¿no? es que ver, nuestro rey venció desde una cruz, ¿no? Ese es el gran misterio de que no podían entender incluso los primeros paganos que se convirtieron en el catolicismo, ¿no? ¿Cómo puede Claro. ser que su rey reine desde un madero, reine desde una cruz? Y bueno, en ese verse doblegado quizás los deseos o las voluntades en aquel momento, aún cuando uno veía, a menos externamente, que se estaba haciendo algo que era realmente inicuo, ¿no? Era entregar las armas cuando de hecho se estaba ganando. Bueno, así entonces Dios no pide que ganemos todas las batallas y que salgamos victoriosos siempre, sino que al menos no nos dejemos vencer. No, como decía el padre Castellani, que uno no va a ser juzgado por cuántas batallas ganó, sino por cuántas cicatrices tuvo, ¿no? Ujú. Así es, y obviamente toda la gente, yo recuerdo en León, Guanajuato, y lo hice en muchos otros lugares, en San Juan de los Lagos, ahí mismo también cuando coincidimos para la conferencia de los cristeros en Guadalajara, de haber preguntado a ver quiénes de ustedes descienden de cristeros. Y recuerdo que cuando di la conferencia en León, Guanajuato, que fue increíble, habían 2.500 personas. Y cuando Ah, yo hice esa pregunta, el clamor de la gente, que eran nietos de cristeros, hijos de cristeros, fue una cosa impresionante realmente, porque sí, sí. uno que más o menos tiene un poco de idea de la historia, de lo que pasó, de lo que tuvieron que atravesar estos cristeros y encontrarse con esa gente que desciende de ese grupo de gente, debe ser un orgullo, tiene que ser un orgullo gigantesco, ¿no? De cada uno de Correcto. nosotros. Porque, a ver, mostrábamos esta foto, de decir, bueno, mi abuela la derrotaron tal vez como cristera, pero mi abuela murió luchando, mi abuela no largó la toalla, como se dice, nuestros parientes, los niños, las fotos de niños que mostraba, a mí me parece una cosa impresionante, ese niño vestido de soldado cristero, ¿no? Es una cosa realmente que a todo el pueblo mexicano lo tiene que enorgullecer porque es una historia única también en la historia de nuestro continente, lo que tuvieron que pasar ellos. Por eso también a mí me parece la importancia de transmitir esto. Y muchas gracias por eso también, porque esto tiene que quedar muy vivo en nuestra memoria, no es algo que lo tenemos que olvidar, para nada. Así es, Pablo. Exacto. Gracias por invitarme. No, de verdad que ha sido un gustazo enorme. ¿Mm? Muy bien, gracias nuevamente. No sé si quisiera decir alguna última palabra para toda la gente que nos está escuchando. Eh, Sí, muy corto, muy sencillo, pero hay una frase de un gran filósofo romano que fue Cicerón, que decía que la historia es magistra vitae, significa maestra de la vida, ¿no? La historia es maestra de la vida. ¿Y por qué? Porque uno viendo cómo a otros les fue en la historia, puede sacar enseñanzas. Es parte de la virtud de la prudencia, es tener memoria y fijarse para atrás, ver cómo me fue antes a mí o le fue a otro, para sacar enseñanza. Y en este sentido, nosotros tenemos que saber conocer la historia, no analizando o no recordando de modo así, fíjense fechas, lugares y todo, pero el modo de hacer historia, el mejor modo de hacer historia, y como siempre intentó hacerlo la Iglesia, ¿no? Es por medio de los arquetipos, ¿no? ¿Qué significan los arquetipos? Los modelos. Bueno, esta época de los cristeros mexicanos es una época para nosotros arquetípica, modélica. Nos tiene que servir a nosotros para ver cómo hicieron ellos, porque ya hubo momentos de persecución, y cómo hacemos nosotros hoy por hoy para defender nuestra propia fe. Por eso está bueno que los que no conocen, que lo conozcan, los que ya algo conocían, que lo refuercen y después, sobre todo, que transmitan a otras generaciones, porque los hombres tenemos, como decía Borges, la mala costumbre cada tanto de morirnos, ¿no? Entonces, es bueno que uno vaya repitiendo la historia, vaya transmitiéndola para que las generaciones que vienen más abajo también sean parte de esta cadena como si fuera un eslabón. Así que eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias para todos los mexicanos, especialmente que nos escuchan. Voy a dejar, ya encuentran en el título de este video el link con el canal de YouTube del Padre Javier Olivera para que se suscriban, para que conozcan más de su historia, ya que él es uno de los grandes expertos sobre este tema.
También voy a poner los links en el comentario y en la descripción para tanto conseguir su libro como otra información que ha ido mencionando a lo largo de este video. Y también les voy a pedir, por favor, que compartan este video con sus familiares, compartan este video con sus conocidos. Si son mexicanos, todos los mexicanos tienen que saber de esta parte de su historia. Nuevamente, Padre, muchísimas gracias nuevamente por estar presente. Gracias a todos los que han estado conectados a esta transmisión y hasta la próxima, si Dios quiere. Dios los bendiga. Adiós, gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web.